Bien, nuestra hermano, vamos a meditar en esta hora, ahí en Mateo capítulo 1, que vamos a usar como pasaje base para nuestra reflexión. Mateo capítulo 1. Bueno, cuando usted llega a este primer libro del Nuevo Testamento, sobre todo después de haber leído el Antiguo, y usted cree haber acabado con todas las genealogías que el Antiguo Testamento contiene, se va a encontrar precisamente con una sorpresa, que el primer libro del Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio de Mateo, comienza precisamente con una larga lista de nombres. No sé, mi hermano, si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué la Biblia contiene tantas genealogías? Bueno, para nosotros tal vez sea un asunto un poco raro, tantas genealogías, pero yo quiero decirle que para los orientales, incluidos por supuesto los judíos, es algo muy común, Las genealogías, mis hermanos, como esta con la que inicia Mateo, tienen su propósito. En el caso del evangelista Mateo, un propósito bien definido, y es, mis hermanos, mostrar la línea de donde proviene el Mesías y dejar bien claro que el Mesías tenía las credenciales necesarias para reclamar el trono de Israel y sentarse allí como rey. Mire, los nombres para los hebreos son importantes, y en la Biblia casi cada uno de los personajes que encontramos allí está su nombre, mis hermanos, definiendo la personalidad del personaje del que estemos hablando o el propósito de su vida. Por ejemplo, pues yo me acuerdo en este momento de Jacob, ¿lo recuerda? El hermano de Saúl, que su nombre significa suplantador. Pues eso simplemente definía un rasgo, una característica de su personalidad que iba a ser determinante en muchos episodios de su vida, el suplantador. Bueno, yo me acuerdo también de Abraham, que por cierto aparece en esta genealogía de Mateo. Abraham, que antes de llamarse así Abraham, se llamaba Abram solamente, no Abraham, sino Abraham. Y este nombre que tenía él, antes de que Dios se lo cambiara, Abraham, significa Padre exaltado. Pero un día nuestro Dios le cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes, y que muestra, mis hermanos, tal vez lo que sea la parte más importante de la vida de Abraham, esa promesa que Dios le hizo de una descendencia. Y a través de la descendencia de Abraham es bendecido el pueblo judío, pero no solamente el pueblo judío, sino todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, así en esta lista de nombres que nos presenta Mateo, vamos a encontrar los nombres de personas muy conocidas, y no solamente personas conocidas, sino muy reconocidas por todos los judíos. Nombres como el de David, el rey más querido, el mejor que tuvo Israel; Abraham, el padre del pueblo judío; Isaac, Jacob, que fueron los patriarcas; nombres como el de Salomón, el rey más sabio de toda la tierra, etc. Nombres sin duda ilustres, de gran significado para la nación judía. Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que estos nombres no es lo único extraordinario en esta lista. También, mis hermanos, aparecen nombres que normalmente no deberían estar en una genealogía judía, y menos aún por el estigma de tipo moral que pesaba sobre de estos nombres. Y me estoy refiriendo, mis hermanos, a los nombres de mujeres que aparecen aquí. Los judíos nunca contaban a las mujeres y a los niños en sus reuniones públicas,
mucho menos les iban a tomar en cuenta para poner sus nombres en una genealogía. Sin embargo, Mateo incluye a 5 mujeres dentro de la lista de los antepasados de nuestro Señor. Y debo decirle que cada uno de los nombres de ellas llevaba sobre sí una marca vergonzosa a los ojos del mundo judío. Le voy a decir quiénes son. Comienza Mateo por Tamar, la cananea que sedujo a Judá vistiéndose de prostituta. Rahab, que verdaderamente era ramera y era de aquella ciudad pagana de Jericó. Ruth, la moabita, que junto con Rahab eran gentiles y consideradas como idólatras. También se menciona a Betsabé, aunque aparece su nombre de una forma un tanto velada, anónima. Y usted sabe que Betsabé es la mujer con la que cometió adulterio el rey David. Y finalmente aparece en esta lista también María, la madre de Jesús, de la que se decía se había embarazado de alguien que no era su marido. Sin embargo, mis hermanos, cada una de estas mujeres es una muestra de la soberanía y la maravillosa gracia de Dios. Estaba leyendo por allá el comentario de un teólogo latinoamericano, y él dice que Mateo incluye los nombres de estas mujeres simplemente para reivindicarlas, para darles el honor que se merecen, pero a mí me parece que eso no es así. Yo creo que el nombre de cada una de las personas que incluye esta lista, incluidas estas mujeres, es una lista de personas pecadoras que aparecen aquí en esta lista como antepasados de Jesucristo, mis hermanos, para demostrar que el Señor es soberano y Él elige a los instrumentos humanos que Él decide, no basados en los méritos humanos, sino a pesar de ellos. Y eso, mis hermanos, nos habla de que Dios es soberano y de que Dios es un Dios lleno de gracia para con la humanidad. Pero, mis hermanos, no solamente es esto lo que hace a esta lista especial. Hay otro asunto también que me llama la atención, y es algo que los judíos practicaban con los nombres, que para ellos es importante, ya lo dijimos, y que se llama gematría. No sé si usted ha escuchado alguna vez esta palabra. Bueno, la gematría consiste en asignar un valor numérico a las letras del alfabeto, en este caso del alfabeto hebreo, y luego los judíos determinaban el valor de la suma de cada letra del nombre de ellos, de manera que podían decir cuál era el valor numérico de su nombre también. Ellos llegaban a este extremo de darle importancia a los nombres, incluso al valor que tenían expresado en números. Y déjame decirle que aquí en Mateo, precisamente en esta lista, encontramos un ejemplo de gematría. Dice Mateo 1, versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Los 42 nombres, mis hermanos, de esta genealogía están divididos en grupos de 14. Y tal vez usted esté preguntando, bueno, ¿por qué 14? Mis hermanos, la razón es precisamente la gematría. Ya que el nombre de David, quien es el primero en la lista de los ancestros de nuestro Señor que nos presenta Mateo, suma precisamente 14. Resulta que la D tiene un valor de 4 y la B un valor de 6. La D se repite 2 veces, son 8, más 6 son 14. Las vocales no cuentan, en el hebreo no existían vocales, de manera que la suma del nombre de David nos da como 14, y esto lo toma Mateo para dividir en 3 grupos de 14 las generaciones en las que divide esta lista genealógica de nuestro Señor. Los nombres son importantes para los hebreos, y Mateo, mis hermanos, como buen hebreo, escribiendo para su propio pueblo, abre su evangelio con esta gran lista de nombres, y es extraordinaria
mis hermanos, y va a servir para introducción de su libro. Mis hermanos, esta introducción de Mateo sirve para presentarnos el nombre de aquel al que pertenece la genealogía, para presentarnos a Jesús, el Hijo de Dios, cuyo nombre es excelso y está por encima de todo nombre. Por eso ahí en ese mismo capítulo, cuando llegamos al verso 21, en el mensaje que el ángel le da a José, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, el Evangelio, según Mateo, pone un gran énfasis en el nombre de Jesús. Comienza por decirnos que no son sus padres humanos quienes le asignan el nombre. Es un ángel que desciende del cielo para decirles cuál debería ser el nombre con el que le llamarían. No es como con todos los bebés que nacen en este mundo, al que la mayoría son sus padres quienes les asignan un nombre. En este caso era un nombre que no pertenecía a esta tierra, era designado por el mismo Dios. El sustantivo griego Jesús es el equivalente del hebreo Josué. Dicho nombre, mis hermanos, se usa 919 veces en el Nuevo Testamento y con 6 excepciones, todas las demás veces se utiliza con referencia siempre a nuestro Señor Jesucristo. En este Evangelio de Mateo, el nombre de Jesús aparece 152 veces, con lo que podemos darnos cuenta de la importancia que Mateo le da al nombre. Ese sustantivo hebreo Josué, o Joshua, o Yeshua, como lo pronunciaban los hebreos, significa Jehová es salvación, o Señor salva, o sencillamente Jehová salva. El nombre, mis hermanos, en sí implica un mensaje. El nombre de nuestro Señor implica un mensaje. Como dice por ahí el escritor Evis L. Carballosa, cada vez que María o José llamaban al niño, realmente estaban proclamando el mensaje del Evangelio, porque lo que estaban diciendo es Jehová salva, cada que le hablaban. Y mis hermanos, esa es la esencia del Evangelio. El nombre de nuestro Señor proclama su llamamiento y la misión que el Padre le encomendó cuando le introdujo en el mundo. Por eso el ángel dijo: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, a pesar, mis hermanos, de que el énfasis de Mateo en este evangelio suyo va a ser sobre el carácter regio de nuestro Señor, Él nunca va a perder de vista la función salvadora del Mesías. Y esto, mis hermanos, es algo que va a ocurrir en cada uno de los 4 evangelios. Todos ellos van a proclamar lo que es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, y eso, mis hermanos, es: Él vino a salvar a los hombres. Mire, Lucas, registrando las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En las palabras que Lucas registra del ángel a los pastores, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan, por su parte, allá en su evangelio, registra las palabras de aquellos samaritanos que declaran y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Incluso más adelante, el mismo Juan va a registrar las palabras de nuestro Señor cuando dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El mismo Mateo va a registrar también palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así que Mateo, Lucas, Juan, nunca omiten, mis hermanos, cuál es el propósito de que el Señor se haya manifestado en la carne, y es la salvación. Ahora déjeme decirle que Marcos, porque nos falta mencionar a Marcos, va a registrar algo que a mí me parece interesante, porque las palabras que encontramos en Marcos son de quienes fueron los mismos enemigos de Cristo. Y para ellos, para sus enemigos, había quedado bien claro cuál había sido el mensaje y el propósito de la vida de este hombre que ahora estaba en la cruz. Y decían, dice Marcos, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ellos habían escuchado que Cristo había dicho una y otra vez que Él había venido a salvar a los hombres, y ahora se burlan de sus palabras. Pero mis hermanos, eso solamente deja constancia de que para ellos estaba claro cuál era el propósito que Cristo había manifestado como el propósito de su venida. Ahora, yo quiero decirle que solamente estos textos son unos pocos de los muchos pasajes que podemos encontrar en los evangelios que declaran esa misión del Señor, la que, mis hermanos, está presente en su mismo nombre, ese nombre al que la Biblia le da tanto valor. El propósito, el significado de ese nombre es que Él había venido a salvar a los pecadores. Mis hermanos, es verdad que cada uno de los evangelistas tiene un propósito, un enfoque acerca de la persona de Cristo, y así Mateo declara que el Señor es el Mesías, Juan va a declarar que el Señor es el Hijo de Dios, Lucas nos lo va a presentar como el hombre perfecto, incluso Marcos nos va a dar ese enfoque de Cristo como el siervo de Dios, pero sobre todo, mis hermanos, y en relación con el hombre caído, para los 4 evangelistas, Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo, y no quiero que usted pierda de vista esto, porque esa es la esencia del evangelio que predicamos. Por otro lado, mis hermanos, también debo decir que este mundo, que ha sido cegado por el pecado, insiste en ver a Jesús de muchas maneras, menos como un Salvador. Y en estos días, si usted lo sabe, el mundo celebra una fiesta supuestamente en honor a su nacimiento, pero realmente, mis hermanos, es una fiesta pagana con disfraz de cristiana, donde todo es felicidad, comida, alegría, regalos, etcétera, cuando realmente el mundo, mis hermanos, no quiere saber, no quiere escuchar, que lo que necesita es quien le salve de sus pecados. Incluso, mis hermanos, esta manera de pensar, incluso ha llegado a los mismos cristianos, que en muchas ocasiones caen en el juego de ponerse la venda sobre los ojos y olvidarse que si bien Cristo nació en Belén, no fue para darnos una fiesta con arbolito de Navidad, con una gran cena, sino que Él vino para morir en una cruz de la manera más cruel, para salvarte a ti, mi hermano, de la perdición, de la muerte y de todos los vergonzosos pecados que hay en tu vida. Pero quiero recordar también que la gente de antaño, aquella que tuvo el privilegio de mirar con sus propios ojos al Cristo en esa primera venida a este mundo, la gente que conoció al Señor se alegraba de que Él les diera de comer. Se alegraban de que sanara sus enfermedades. Incluso podría decir que se gozaban algunos de las enseñanzas del Señor. Pero cuando se trató de arrepentirse de su vieja y pecadora vida, todos ellos le dejaron solo y se fueron lejos
para no escuchar más estas duras palabras. Así le llamaron, palabras duras. Al principio quienes seguían al Señor eran multitudes, pero después de haber escuchado cuál era el costo, solamente un puñado de hombres se quedaron con el Señor. Como antes, mis hermanos, así el día de hoy también. Nos sigue gustando lo cómodo, lo que es grato para nuestra carne, la celebración, pero ¿quién quiere que le digan sus pecados? Tristemente, siempre reaccionamos con orgullo. A veces rechazamos que alguien nos diga lo que estamos haciendo mal. Definitivamente preferimos la Navidad que la cruz. Pero Jesucristo, mis hermanos, vino al mundo porque el mundo necesitaba ser salvado. La humanidad, los hombres de este mundo, cada uno de ellos estaba en la total incapacidad de salvarse a sí mismo. Muertos en sus delitos y pecados, como nos lo dice el apóstol Pablo, cada uno de los hombres es absolutamente incapaz de escapar de su perdición. Y si Dios no hubiera tomado la iniciativa, mis hermanos, sin duda que al final de esta vida todos iríamos directamente al lago de fuego para arder allí por la eternidad. No sé si en estos días usted ha podido ver con sus propios ojos y reflexionar. A mí se me ha dado la oportunidad de hacerlo, sí lo he hecho. Contemplar esa carrera loca de la gente por los centros comerciales, llenando los estacionamientos con sus autos hasta que no cabe uno más, haciendo largas filas en las cajas para pagar, gastando su dinero en todo aquello que les trae placer. Y en medio de todo eso yo me pregunto, ¿quién de todos ellos pensará en Jesús? En el verdadero Jesús, no en el que nos pintan en el pesebre y que todo es felicidad, sino en aquel Jesús del que se dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis hermanos, la gente no mira a Jesús como la salida de las tinieblas. A esta humanidad no le gusta saber que están sumidos en la oscuridad, porque ellos mismos aman la oscuridad. Ellos piensan que no necesitan un Salvador. ¿Un Salvador de qué?, se preguntan, ¿o para qué? Pero la revelación bíblica, mis hermanos, sin embargo, nos muestra que aquello para lo que Cristo vino fue precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Y Él vino a salvarnos de nuestros pecados para que después lleváramos una vida nueva, una vida a la que la Biblia llama la vida eterna. Mis hermanos, la predicación de los apóstoles durante toda su vida fue en torno a este mensaje, que Jesús es el Salvador que todos necesitamos. Alguien dijo por allí que si nuestra mayor necesidad hubiera sido de información, Dios nos hubiera enviado un divulgador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos habría mandado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos habría enviado un economista. Pero nuestra mayor necesidad era ser rescatados del pecado. Por eso Dios envió a un Salvador. Pero, mis hermanos, esta visión a mí me parece incluso interesante ver cómo Satanás la ha venido cambiando, cómo el diablo ha hecho que la vista de los hombres se enfoque en otra cosa, porque al parecer de los hombres, ellos piensan que lo que necesitan son más fiestas, ellos necesitan más diversión, más celebraciones. Por eso el diablo les ha dado una fiesta más,
¿Para qué pensar en un Salvador? ¿Quién necesita un Salvador si estamos tan bien, si nos la estamos pasando tan contentos? Lo que necesitamos es esto, son más fiestas. El diablo ha cambiado el enfoque de la verdadera razón por la que Cristo vino al mundo. Dice John MacArthur al respecto de la visión que el mundo tiene de estas fechas: la Navidad me da náuseas. Náuseas, porque los hombres han hecho a Jesús la burla de sus fiestas. Satanás se ha encargado de volver a Jesús una burla. Lo ha convertido en solamente una moda mundana. Bueno, yo creo que eso que dice MacArthur es cierto. Los hombres han tomado a Jesús y lo han tomado, mis hermanos, como una excusa para sus excesos en estas fechas, para emborracharse, para darse gusto a sí mismos, para bailar, para organizar fiestas. ¿Y sabe qué? Todo lo hacen en el nombre de Jesús. Y eso a mí me parece que es una burla de parte del diablo hacia el nombre de nuestro Señor. Es muy interesante que los verdaderos cristianos se hayan dejado llevar también por esta moda y terminen participando de una fiesta, mis hermanos, que primero fue una fiesta romana, que usted lo sabe, se llamaba la Saturnalia, porque ellos lo hacían en honor a su dios Saturno. Y usted sabe que ese acto de idolatría es un asunto demoníaco. El apóstol Pablo dice, bueno, es que los ídolos nada son, pero aquellos que sacrifican a los ídolos, realmente a quienes están sacrificando es a los demonios. Y los romanos hacían esta fiesta el 25 de diciembre en honor a su dios Saturno. Más adelante fueron los católicos los que volvieron esta fiesta pagana en supuestamente cristiana. Y yo quiero que escuche bien esto: fue la Iglesia Católica la que inventó la Navidad. Y cuando yo reflexiono en esto, mis hermanos, no puedo evitar acordarme de Aarón. De Aarón, el hermano de Moisés, cuando después de que Dios le sacó de Egipto, hizo un becerro de oro para el pueblo. Éxodo 32 dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y escuche bien lo que dice a continuación: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Sabe lo que hizo Aarón? Tomó los ídolos paganos, demoníacos, y les dijo: este es el culto de Jehová y este becerro es Jehová. Y al día siguiente, sigue diciendo Éxodo, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Primero, la parte religiosa, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas, y luego ¿qué hicieron? Se sentaron a comer, a beber, y dice aquí el texto, y se levantaron a regocijarse. ¿Qué decir? Cometieron fornicación, orgías, porque era una fiesta demoníaca, pero le pusieron nombre de ser una fiesta de Dios. Aarón les dijo que ese becerro era Jehová. Tomó una idolatría pagana y le puso nombre de Dios. La Iglesia Católica, mis hermanos, hizo eso mismo. Tomó una fiesta pagana y demoníaca y le puso el nombre de cristiana. Y en nombre de Jesús, el mundo hoy se regocija de sus pecados y los celebra y se goza en ellos. Por eso, mi hermano, por eso es necesario que usted y yo no olvidemos la verdad bíblica.
No caiga usted en la moda mundana, porque la gente del mundo no percibe su necesidad de la luz divina, no perciben su necesidad de un Salvador, no quieren escuchar de cambiar sus vidas pecaminosas, pero nosotros sí conocemos la verdad. No la contaminemos con las modas mundanas, olvidando cuál es el propósito real de por qué Cristo vino al mundo. Los apóstoles del Señor dedicaron toda su vida a proclamar esta verdad. De hecho, murieron por esta verdad. La predicación apostólica tiene su base en este hecho solamente, que el hombre es pecador y que necesita un Salvador. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquella primera gran predicación de Pedro al pueblo, y el libro de Hechos está lleno de la prédica apostólica. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sigue diciendo Hechos, y puedo seguir leyendo más de esta predicación. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mis hermanos, no solamente son los 4 evangelistas los que dejan en claro cuál es el mensaje, también todos los apóstoles y los discípulos que vinieron más adelante dieron su vida por este mensaje. Se dedicaron a proclamar que el mundo es pecador y que Dios envió un Salvador. Pero no crea, mi hermano, que con esto termina el asunto. Los profetas, no solamente los evangelistas, los apóstoles, los discípulos, también los profetas que vivieron antes y dejaron su mensaje acerca de Cristo, seguían teniendo esa misma idea, tuvieron esa misma idea. Yo quiero, ya casi para terminar, solamente leerle un párrafo de uno de los profetas más conocidos, Isaías, y un párrafo que es clásico en estas fechas, que está ya en Isaías capítulo 9. Y yo quiero decirle que cada vez que yo escuchaba en años anteriores este pasaje, lo que a mi mente venía, bueno, pues eran así como tarjetas navideñas, árboles de Navidad y todo este tipo de cosas. Pero yo quiero que usted ponga atención en las palabras que emplea Isaías y dígame usted si tiene que ver algo con la Navidad como la celebra el mundo. Dice Isaías capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se da cuenta de las palabras? Oscuridad, angustia, tinieblas, tierra de sombra de muerte. ¿Sabe por qué Isaías usa estas palabras? Porque el pueblo de tiempos de Isaías, mis hermanos, era un pueblo que se había alejado de Dios, que estaba viviendo en la peor idolatría. Ellos habían adorado a los Baales y tenían a un ídolo que se llamaba Moloc. Y Moloc tenía un altar muy grande, siempre encendido con fuego, al que llegaban los hombres y arrojaban a sus propios hijos para honrar a su dios Moloc. El pueblo estaba sumido en sombra de muerte, en tinieblas, estaban andando al filo de la perdición, y entonces Dios se compadeció de su pueblo y envió luz
prometió que el pueblo no permanecería en esas tinieblas, sino que enviaría a un Salvador para rescatarles de allí. Mis hermanos, y estas son las lecturas que se acostumbran en esta fecha que se ha llamado así Navidad, pero que muchas veces nos desvía del significado real de por qué vino Jesucristo. Dice un escritor por allí que el pesebre y la cruz están hechos de la misma madera. Y eso simplemente, mis hermanos, quiere decir que el pesebre, que simboliza la venida de Cristo, es su nacimiento, y la cruz, que nos habla de su muerte, tienen solamente un propósito. Y ese propósito, mis hermanos, es que Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Difícilmente una cena, un pavo, una pierna, la sidra, el ponche, tienen que ver con el Señor, nada tienen que ver con eso. Yo no quiero echarle a perder su cena con todo esto que estoy diciendo. Realmente, mis hermanos, si ustedes han preparado algo para el día de hoy, bueno, yo deseo que lo disfruten, que lo coman con alegría y en compañía de sus familias, pero yo le voy a pedir que no diga que eso es en honor al nacimiento de Jesucristo, porque eso nada tiene que ver con Él. Si realmente quiere usted honrar el nacimiento de Cristo, haga lo que hicieron los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Vaya el día de hoy y proclame que el mundo es pecador y que necesitan un Salvador. Y eso, mis hermanos, de verdad va a honrar el nombre del Señor. Ese nombre precioso, glorioso, del que nos habla la Biblia, y que el mundo se ha encargado de ligar a cosas que no tienen nada que ver con lo que Él significa. Jehová salva. Mis hermanos, si realmente queremos darle el valor que tiene este recordatorio de que Cristo vino al mundo, hágalo predicando a alguien que lo necesita el Evangelio de Dios. Esta predicación, mis hermanos, solamente tiene ese propósito: enfocarnos en lo que la Biblia dice, en el mensaje correcto, y no dejarnos, mis hermanos, cubrir de las tinieblas que cubren a este mundo, que cubren sus ojos y que les llevan a una visión errada del mensaje que realmente tiene la Escritura. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque, Señor, no cabe, Señor, la menor duda de cuál fue el propósito verdadero de que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Señor, por más que el mundo se esfuerce en cubrir, en ocultar, en tragar la luz, Señor, no lo podrá hacer. Tu palabra, Señor, perdura para siempre. Y tú has encomendado, Señor, a la Iglesia esta tarea de proclamar, Padre, el Evangelio, que nos habla, Dios, del verdadero propósito de que tu Hijo Jesucristo haya venido a este mundo. Permítenos, Padre, honrar ese propósito, proclamar tu mensaje, alejarnos, Padre, de lo mundano. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.